Y bueno, podemos continuar de lo de la vez pasada, lo del viernes pasado. Ahí Fátima dice, yo vivo con una unidad atrasada con la materia. Bueno, no es tanto tampoco. Es una unidad atrasada, es bastante como recuperable enseguida. Es peor No, si pero uno está más todavía. me pega un estrés tener esa unidad, me pongo al día y tuki, a la semana, o sea, a los días ya está la unidad nueva. No no te quiero contar lo que es la profesión en general, que cuando terminaste de aprender una cosa, ¡pum!, te sacaron una versión nueva y a estudiar de vuelta. Así que es una buena práctica para saber que en general uno con esta profesión tiene que estar, no con todo, ¿no? No con todas las tecnologías que salen, porque son más de las que una persona creo que puede aprender, pero la que uno elige trabajar o elige momentáneamente trabajar, pasa eso. Uno se aprendió una cosa y de golpe sacaron una nueva versión, o sacaron no sé, algo nuevo y uno lo tiene que practicar así que bueno, bienvenida al infierno. Brian les puede dar fe de eso, de que siempre está protestando y renegando con alguna cosa nueva que va saliendo. Y ni hablar de las legislaciones, cuando hay que codificar legislaciones que vayan surgiendo en el país, nuevos impuestos o algunas cosas que así a nivel contable, a nivel impositivo, también. Uno terminó de hacer algo y dice, tengo el sistema, ya funciona, y salió una forma de pago distinta, salió un impuesto a esto distinto, y bueno, de vuelta O a no meter solo por mano. eso, sino que viene el cliente y te dice, ¿sabes qué? Sí, también. Necesito que ahora el sistema haga tal cosa. Pues, la puta madre, ya te lo terminé, amigo, no me hables más. Sí, sí, es así, y a veces es eso que el otro día hiciste, bueno, ahora quiero que haga, no te digo lo contrario, pero al final no era así, era de otra manera. Y bueno, uno constantemente está actualizándose, actualizando el software que hace, mejorándolo. Adrián dice impuesto en este país, mentira. Sí. Así que bueno, sí, es así. Pero bueno, es un poco lo que uno elige y uno reniega, pero también está bueno, o sea, tiene sus partes lindas. Así que, Sí, te y obviamente mantiene uno movido, ¿qué también querés? cobra por eso, ¿no? Uno eso es un servicio que uno presta y cada vez que haya que actualizarlo, bueno, tiene un costo, obviamente. Esa es la parte linda, exactamente. Bien, el otro día hicimos este ejercicio, el 1, ¿no? Que está en el campo virtual, está subido también. El de la agencia de viajes, y habíamos visto que una planilla que estaba por acá, tabla de hacer, no resolvía, pero como que representaba bastante bien un caso de carga de datos del problema 1. ¿Bien? Así lo cargábamos, de hecho copiamos y pegamos y se veía directamente los resultados. Y era así porque el enunciado tenía cierta particularidad que recordarán, decía que los datos estaban agrupados, no ordenados. Había un conjunto de informaciones que nos daban acá o de pautas que nos daban acá que uno luego de analizarlo, y eso es importante, luego de analizarlo había cosas que hacíamos antes de resolver el problema, había un análisis con preguntas, y después un post-análisis. Esto obviamente no hace falta hacerlo en todos los ejercicios, pero esto de acá sí, hay que poder identificar eso antes de empezar a escribir, a tratar de resolver. Si no, uno termina haciendo algo que por ahí no es lo que se pide. ¿Bien? Bueno. Y habíamos llegado a la conclusión de que en una adaptación que hicimos, para que no sean tantos datos, habíamos tenido 3 destinos en total y por cada destino información de 4 meses. ¿Bien? Mientras que el ejercicio decía que eran 5 y 12 meses, bueno, se hizo 3 y 4. Pero sabíamos que los datos estaban agrupados y eso tenía cierto sentido, cierta característica, que era esto que yo estaba mostrando acá con los colores.
Sabíamos cuántos registros eran en total porque exactamente había 3 destinos y para cada destino había 4 registros de meses, ¿bien? Entonces sabíamos que eran en este 12 en total, 12 registros. Bien. Y después los datos que nos pedían, en uno era un total general de pasajes vendidos, algo fácil de calcular, podría ser tranquilamente un ejercicio fácil de la práctica de ciclo exacto, ¿sí? De 12 registros que carguen con pasajes vendidos, sumarlos a todos y mostrar el total, no es difícil. Y el B sí ya era un poco más complicado porque era por cada destino, que era el criterio de agrupamiento, mostrar información. ¿Bien? Y para resolver ese, hubo que pensar hubo que pensar y escribir este algoritmo, que no lo puedo abrir. Este algoritmo, que llegamos a la conclusión de que era con dos ciclos for, ¿bien? Uno representaba los destinos, otro representaba los meses, y entonces, cuando terminaba el ciclo que representaba los meses, en el cual yo iba acumulando la recaudación, aprovechaba esa vuelta del for para mostrar el total recaudado antes de que empiece para el siguiente destino, lo ponga en 0 y me vuelva a pedir todo para el siguiente destino. Esto lo puedo lograr por qué cosa del enunciado, por qué puedo hacer este punto B, así. ¿Qué cosa del enunciado me permite a mí resolver esto? Si no, no tendría solución. Porque venía ordenado por destino. Ok, agrupado. Porque es agrupado sí. por destino. Sí. Como yo sé que, por ejemplo, el destino 10 no me va a aparecer acá de vuelta, entonces yo sé que cuando terminé de cargar los 4 registros de ese destino, terminé con el destino 10, puedo mostrar el total y pasar a uno nuevo. ¿Bien? Por eso es que puedo resolverlo de esta manera. Si no dijera que los datos están agrupados y no me dijera cuáles son exactamente cuántos y cuáles son los números de destino, por ahora no tendría solución, ¿sí? No tendría una solución, al menos no una fácil. Hasta que veamos otros temas que vamos a ver más adelante, pero en principio no tendría solución si no está agrupado. Esa es una opción. O que me digan, bueno, van a ser 10 destinos, pero son del 1 al 10. O el 10, el 20, el 30, el 40, el 50. Porque ahí uno podría hacer 10 variables distintas y un switch, ¿no? No sería lo ideal, sería bastante desprolijo el código, pero andar va a andar, ¿bien? Pero no tengo esa información. Pero como tengo que estar agrupados, bueno, lo podría resolver. Ahora vamos a ver, no el 2 y el 3, esos los van a pensar ustedes, si no lo hicieron, ya. Y vamos a hacer directamente vamos a pasar al número 4. No sé, ¿alguien hizo los otros? ¿Hicieron los otros? Ok. Bueno, la idea es que los hagan porque esta actividad, fíjense que está pensada para que sea como van a decir, estoy haciendo 4 veces lo mismo. No es 4 veces lo mismo, el ejercicio es parecido en cada una de las variantes, pero como el nombre lo indica, va variando, va cambiando algo en cada ejercicio. La idea es que se vayan dando cuenta cuál hasta que hacen el último, ¿bien? Bueno. Sí, todos los ejercicios de la práctica 5, incluyendo este, son completamente integradores. Para la práctica 5 puede haber cualquier cosa. Por eso es integrador, porque puede haber cualquiera de los temas que se vieron. Este también. Puede haber cualquiera de los temas que se vieron. No necesariamente ciclos combinados, ¿sí? Pero es integrador porque puede haber un for, un if, y esa es la dificultad, y también va a ser la dificultad así en el examen. Si ustedes supieran que se resuelve con una herramienta en particular, y no hay mucha dificultad, entonces, si ya saben de antemano que
por más de que sea la más difícil, ya saben con cuál es, entonces se limitan a no pensar y a hacer, a buscarle como la manera de resolverlo con lo último que se vio o con lo más difícil que se vio. Y la idea es que la dificultad esté en que cualquier cosa de la que vimos es una herramienta para resolver el problema. Y lo que tienen que hacer es, lo difícil del examen, lo difícil de una actividad es, o de la profesión, es qué cosas combinar, qué cosa va con qué cosa, para resolver el ejercicio. ¿Sí? Ahí Juan dice, claro, yo de la guía 5 hice uno solo con for, otro con siglos combinados. Claro, puede ser cualquier cosa con cualquier cosa. Y ahí está la dificultad. ¿Sí? Si yo les dijera, bueno, el examen van a ser 3 whiles anidados. Así que practiquen mucho while, porque eso es difícil. Bueno, es difícil probablemente, 3 whiles anidados, es difícil de entender, puede ser complicado, pero ya saben qué es eso. Entonces, ya el pensar no van a tener que pensar tanto en el algoritmo, que ya saben un poco la estructura general. No van a saber eso en el examen. Entonces, ahí está la dificultad, ¿bien? Después los ejercicios pueden ser 1, 2, 3, eso después se ve. Pero lo que seguro no van a saber de antemano cómo se resuelve, con qué herramientas. Bien, vamos a ver la número 4. Pablo pregunta, el ejercicio 1 nos dice que son 5 destinos. Si no tuviéramos esa data, ¿sería un corte de control? ¿Es correcto? No. Un corte de control es una cosa que se tiene que dar por ciertas características, ¿sí? Es una estrategia para procesar información, pero no que sean datos agrupados, es un corte de control, ¿sí? Así que no siempre va a ser un corte de control. Y a veces siempre utilizan un corte de control porque sí, y no estaría bien. Bueno, ahora vemos, Mauricio. Ahora vemos qué es eso. Qué es esa estrategia de corte de control. ¿Bien? ¿Cómo era para diferenciar si es un corte de control? Miren, yo les diría que hasta es mejor si no supieran que se llama corte de control. ¿Sí? Porque al saber que hay algo que es un corte de control y otras cosas que no, como que están pendientes de, uy, ¿uso un corte de control en esto o no? ¿Eh? Entonces, si cada problema ustedes lo analizan, por ahí les pasa que justo usaron un corte de control. Pero salió no porque le metieron un corte de control por las dudas para ver si se acomodaba, sino porque analizaron el problema y justo dio la casualidad que era un corte de control. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a resolver este y después vemos si es o no un corte de control. ¿Sí? Maxi nos dijo que solo lo usamos en programación para pensar y desarrollar mejor la lógica. Ok, en laboratorio también hay ejercicios que se resuelven con corte de control, pero, a ver, no es una estructura de programación como un while o un for, como para que ustedes digan, tengo que saber qué es un corte de control. O sea, sí está bueno saber qué es un corte de control, pero a veces lo ponen en un pedestal casi al nivel de saber qué es un if. Y a mí me parece que un if, un while, un for son conceptos base de la programación, y un corte de control es una técnica, como hacer una regla de 3 simple. Una regla de 3 simple es una técnica, sumar, restar, dividir, multiplicar, son operaciones básicas de la matemática, entonces están en 2 niveles distintos. Ustedes pueden hacer una regla de 3 simple mentalmente, sin saber capaz que existe esa técnica, ¿se entiende? Porque lo pueden razonar, simplemente. Así que bueno, ahora veamos un poco este ejercicio, ¿sí? Es el de la agencia de viaje de vuelta. Dice, posee la información de algunos destinos turísticos que comercializó en algunos de los meses del año 2020. Por cada registro se ingresa esta información, que es la misma, ¿no? El código de destino, el número de mes, la cantidad de pasajes vendidos y el total recaudado. Después, de vuelta, la información se encuentra agrupada por destino turístico, pero no se encuentra ordenado bajo ningún criterio. No se sabe la cantidad de destinos turísticos ni la cantidad de meses que cada destino trabajó. Para indicar el fin del programa, o sea, de la carga de datos, ¿bien? General, ponemos un código de destino igual a 0. Y lo que nos piden calcular e informar es lo mismo que los 3 anteriores.
la cantidad total de pasajes vendidos del 2020 y por cada destino turístico el total recaudado. ¿Bien? Bien. Acá fuimos muy, muy generosos con esto. Dice, no se sabe la cantidad de destinos turísticos ni la cantidad de meses que cada destino trabajó. No siempre necesitamos ser tan explícitos en el enunciado, e igual lo tendrían que poder resolver. Si esto no estuviese, también deberían poder darse cuenta de esta afirmación que está acá. ¿Por qué palabras del enunciado puntualmente? O sea, si esto que seleccioné no estuviese escrito, igual ustedes podrían inferir eso, deducir esto, porque hay unas palabras en el enunciado en particular que lo justifican o que lo... bueno, el fin del programa en cero, eso podría ser, pero lo que dice ahí Sebas dice algunos destinos turísticos y algunos meses. Algunos, ¿sí? Es una palabra que no nos da una certeza. Algunos puede ser uno, como puede ser 50 destinos, y algunos meses pueden ser uno, como pueden ser 12. Entonces, esa palabra así tan, ¿cómo podríamos decir? No quiero decir la palabra, el término inexacto para que no lo confundan con... Bueno, por ahí es correcto porque es inexacto, lo que nos determina que no es exacto, por lo tanto no sería un ciclo for, ¿bien? Y por descarte nos quedaría un ciclo while. Entonces, no sabemos cuántos son en ninguno de los dos casos, ni cuántos destinos son, ni cuántos meses. Pero sí sabemos esto, y esto es importante. La información se encuentra agrupada por destino turístico, como antes. Quiere decir que si yo pongo el destino turístico 10, ya sean 5, 3, 12 meses, van a venir todos juntos. ¿Bien? Eso es importante. Entonces, vamos a reciclar este, pero lo que voy a hacer es copiar y pegarlo para no perder el de la vez pasada. Ah, ya lo había hecho. Bien. Por las dudas, si no quedó claro el enunciado, bien, esto lo voy a ir bajando. La diferencia con respecto al primero, ¿cuál es? Al uno que leímos y resolvimos el viernes pasado. ¿Cuál sería la diferencia? Que sabemos la cantidad de destinos. En el 1 sabemos la cantidad de destinos, exacto. Y en el otro no, en este no. Bien, en el 1 sabemos la cantidad de destinos, pero no solamente la cantidad de destinos, en el 1 también sabemos que los meses, y aparte los meses son homogéneos para todos los destinos, o sea, para todos los destinos la misma cantidad de meses. Bien, y por eso decidimos que era un for y un for. ¿Bien? Acá no, acá podría ser así. El destino 10 tiene 2 solamente. El destino 50 tiene 2 más, o sea que ya tenía 4, ahora tiene 6. Bien, tienen que hacerlo como... Esto quedaría así. Y el destino 100 podría tener 4. Bien. Tranquilamente podría mutar a esto el programa. El destino 10 tiene solamente 2 registros asociados. El destino 50 tiene 6 y el destino 100 tiene 4. Y podría tener un destino más si quiero. Para diferenciarlo del anterior, vamos a hacer un destino más. El 900 para el mes 12, 10 pasajes, 100.000. O sea que este tiene 4 destinos de diferencia del anterior. Pero podría funcionar para 4, para 3, para 100. No hay límite en ese sentido. Y acá el límite lo da la lógica, no podríamos tener más de 12, ¿no? 12 meses en un año, pero igual no sé cuántos son. Pueden ser 1, pueden ser 12, pueden ser 5, pueden ser 8, ¿bien? Bueno. Luego, ¿cómo le digo al programa en el anterior? Este es alternativa 4, ¿sí? En el anterior, que era la alternativa 1, que lo voy a abrir de vuelta, porque lo cambié recién. ¿Cómo le decíamos al programa acá o cómo se enteraba el algoritmo acá
que no iba a cargar más datos. Con un código de destino diferente. En el 1, Ah, en bueno, el en primer este 4, problema. Sí, cuando ingresás un código de destino igual a 0. no, en el 1. Porque sabíamos la cantidad, sabíamos que eran 5 destinos y 12 por cada uno de los meses. Bien, eran 5 destinos y 12 meses. Eso nos da un total de 60 registros. Cuando ingreso el registro número 60 y termino de cargar ese, no hay más por cargar, termina. Es decir, cuando terminan la última vuelta del de más afuera. ¿Sí? Ahí terminaba la carga. No se lo tenía que indicar yo con ningún dato en particular. En cambio, en el ejercicio 4, ¿cómo indico yo? Ejercicio 4. Con un 0 sale. Con un 0 en código de destino, yo no cargo más datos. Es como el valor que nos pusimos de acuerdo, por ejemplo, con el dueño de la agencia de turismo. Cuando yo pongo el 0 en código de destino, significa, le digo al algoritmo o al programa, no hay más datos acá. ¿Bien? Bueno. Pongo el 0 y yo tendría que calcular para el punto A, fácil. Sumo esto, me da 182. Ya está. El punto B era para cada destino el total recaudado. Entonces, voy a tener para el destino 10, 50, 100 y 900 y el total recaudado. ¿Bien? Y acá, ¿cómo sé yo? O sea, ¿cómo hace el programa? ¿En qué parte, si me lo dice, en el enunciado, para indicar que termina un destino y empieza el otro? ¿Me lo dice literalmente, explícitamente el enunciado? ¿Cómo corto un destino y pongo uno nuevo? No, no te lo dice. No, porque podría decir, no lo dice, pero podría decir que, ya no va más. En realidad sí, ¿no te lo dice? Porque te A dice ver. que está agrupada por destino, con lo cual cuando ingresa a un destino Claro, un diferente al destino anterior al es porque ya anterior empieza, debería salir. Claro. claro, Bueno, ya- pero no lo dice de forma explícita, eso lo deduce, lo dedujiste, pero no lo dice de forma explícita, no dice cuándo se ingresa a un destino distinto, no, ¿no? eso no. No, Porque eso no. podría decir, por ejemplo, para finalizar un destino y empezar uno nuevo, poner un mes 0. Entonces yo tendría que inventarme un registro en todos, con un mes 0, puede ser el mismo número de destinos, pero un mes 0 para cambiar de destino. Entonces me quedaría una cosa así, medio raro, pero me quedaría una cosa así. Con cada uno de estos voy cerrando el número de destino y ahí ya me empieza a pedir el destino para el siguiente. ¿Bien? Esto podría ser una forma. No lo dice, pero podría ser una manera. Entonces no me dice esto, no me dice que hay un mes 0 para finalizar los destinos. Entonces aplico esa lógica que aplicaron o que dijiste vos. Si yo les digo acá, ¿cuánto es el total recaudado del destino 10? ¿Cuál sería? ¿De qué? De los 2 meses, del total de los dos, ¿no? 64.000. 64.000, bien, 64.000. Y uno hace esto, el ojo humano, el cerebro humano en realidad, hace esto por varias razones, un poco por los colores que puse a propósito, pero si no estuviesen los colores también lo hubiesen podido hacer. O sea, si esto hubiese estado así, bueno, así también. Así, por ahí es más difícil, llevará un poco más de tiempo que el ojo lo detecte, pero también llegaría uno a la conclusión, ¿no? Pero ¿qué es lo que les parece que hace el cerebro para darse cuenta que es 64.000? Tanto acá con los colores como en el otro. Me gusta más el otro que no tiene los colores porque no me pueden decir cuando cambia de color. Entonces, ahí. El destino. Bien, yo sé que es 64.000 porque me fijo los números de destino. Primero sé que están agrupados, eso es fundamental, porque si no estuviesen agrupados yo podría tener acá de vuelta el destino 10 y ya listo, ¿no? Entonces, como están agrupados, sé que no van a ingresarse sin agrupar. ¿Bien? Entonces yo vengo acá cargando el destino 10.
14.000. Siguiente registro, también es del destino 10. Quiere decir que si pongo 50.000, en la acumulación general del destino 10, ya voy 64.000. ¿Bien? Y después viene número de destino 50. Como es distinto al 10, yo sé que el 10 tiene 64.000. Eso es lo que hacemos. ¿Sí? Y eso es lo de... ahí es donde entra en juego el agrupamiento. ¿Bien? Entonces vuelvo a los colorcitos de vuelta porque para eso están. Pero eso es lo que tenemos que decirle al programa que haga. Mientras el destino sea el mismo que el anterior, voy sumando el recaudado en la misma bolsa, por así decirlo, la misma variable. En el momento que lo cambio, es porque va a venir un destino nuevo, también puede pasar porque termina el programa, pero básicamente finalizó el que venía cargando, muestro porque va uno nuevo. Después, podría estar ordenado, este no está ordenado en particular, bajo ningún criterio, que yo justo esto lo haya puesto en un orden creciente, es una casualidad, pero podría estar el 50 acá y el 10 acá, y también tendría que andar, ¿sí? Pero no necesariamente tiene que estar ordenado. Tiene que estar agrupado para resolver este problema. ¿Bien? Bueno. Y agrupado no es lo mismo, exacto, que ordenado. Cuando algo está ordenado, está agrupado obligatoriamente. Pero algo puede estar agrupado sin que esté ordenado. ¿Bien? Bueno. Voy a crear un archivo C++ y vamos a resolver esta alternativa 4. Lo importante es, analizamos el problema y vemos que tiene solución. Ahora hay que ver cómo la escribimos, pero técnicamente se podría resolver esto. Yo necesito repetir un conjunto de instrucciones. Bueno, ahora vamos de a poco, espera, porque estaba por hablar. Estoy en laboratorio 2. Laboratorio 1. ¿Cómo le había puesto el anterior? Bueno, no importa. Resolución 4. Bien. Entonces, necesitamos cargar el mes, los pasajes, el destino, y también necesitábamos el importe o recaudación del mes, ¿no? Y después, a ver, ¿tengo grupos acá? ¿Tengo información que está agrupada por algún criterio? Sí, por el destino. Destinos. Bien, destinos. ¿Sé cuántos destinos son? No. No. ¿Me indica en alguna parte cómo voy a ingresar yo el final de la carga de grupos, el final de la carga de destino, por así decirlo, en este caso, de datos? Con 0. Con 0. Bien. Esas son las primeras preguntas que uno tendría que hacerse. ¿Sé cuántos destinos son? No. Quiere decir que no voy a poder usar un for probablemente. Si no puedo usar un for, ¿tengo claro cuál es? ¿Con qué voy a finalizar esto? Sí, me lo dice. Con destino en 0. O sea que yo puedo saber que hay datos que están agrupados y después puedo saber cómo finalizar ese conjunto, esos grupos. Dentro de cada grupo, es decir, dentro de cada destino, yo sé cuántos registros voy a tener. Primero, sé qué representan y sé cuántos registros voy a tener dentro de cada grupo. No. Sé lo que representa, la información de la estadística del mes, ¿no? Pero no sé cuántos son. Quiere decir que de vuelta no tengo un ciclo exacto. Tengo una cantidad inexacta de vueltas que voy a tener que dar. Quiere decir que un destino puede tener más registros que otro. Bien, eso que charlamos recién. Esa es la segunda pregunta que se tendrían que hacer. Dentro del grupo, ¿yo sé cuántos registros hay? ¿Es igual para todos? ¿Cambia? Bien. Como no sé cuántos hay exactamente, voy a tener que tener una condición para saber cuándo termina. ¿Me dice cuál es la condición explícitamente? No. Entonces ahí puedo utilizar una estrategia como esta. Cuando cambio el número de destino, o cuando cambio el número del grupo, es porque finalizó el anterior y va a empezar uno nuevo. Esto es un corte de control. Esto cumple todos los requisitos para hacer un corte de control. Si me dijese
que cada destino finaliza con un mes con 0, o sea, esto que en un momento les había mostrado, no puedo usar un corte de control. Esto no es literalmente un corte de control, ¿bien? Porque no voy a finalizar un grupo cuando el valor del número de grupo, o sea, el número de destino en este caso, sea distinto al anterior. Voy a finalizar un grupo cuando otro dato sea 0 o sea -1, ¿bien? Y no pueden ustedes tomar la libertad de decir, esto yo lo hago con un corte de control, porque no están cumpliendo el requisito que es resolver lo que el cliente les pide o lo que el enunciado les pide, ¿sí? ¿Ustedes qué saben si esto la persona no lo tiene ya en un Excel gigante con millones de registros y ustedes dicen, no, yo le saco esos ceros que a mí me queda más cómodo un corte de control? La persona les va a decir, mira, por ver los datos no me anda, hacelo de vuelta. ¿Se entiende? No se casen con una forma de resolver ejercicios porque tienen que resolver, ustedes se tienen que adaptar al problema, no el problema se tienen que adaptar a ustedes. ¿Bien? ¿Hay otra estrategia que no sea corte de control para resolver el ejercicio? ¿O cuando respondemos todas esas preguntas es sí o sí? Si responden esas preguntas que yo hice recién, llegamos a la conclusión de que había que utilizar un corte de control, ¿sí? Pero si el enunciado hubiese dicho que entre destino y destino hay un registro como, ¿cómo podríamos decir? Inventado con mes 0, no pueden usar un corte de control, porque no sé, o sea, no coincide todo como para hacer un corte de control. Y este otro, por ejemplo, el primero, fíjense, este de acá, ¿puede ser un corte de control este? El primero, ¿eh? No. No. Si yo hago un programa con un corte de control y le cargo los datos, ¿bien? Va a andar, o sea, va a dar la información correcta. Pero, ¿por qué no sería un corte de control? Porque Pero no se cuenta ordenada. ¿Cómo? No se cuenta ordenada la información agrupada. Para un corte de control o para este No es ejercicio, necesariamente. no es necesario que esté ordenado. En ninguno de los 4 está ordenado. Pero, ¿por qué este no sería un corte de control, por ejemplo? Y es porque a mí este enunciado me exige que sean 5 destinos y por cada destino 12 meses. ¿Bien? Eso me lo exige el enunciado. Es parte de la resolución. ¿Bien? Entonces, si yo hago un ejercicio con corte de control, podría tener 50 destinos y cada destino una cantidad distinta de meses. Quiere decir que no lo resuelve estrictamente, por así decirlo. ¿Bien? No hubiese sido lo correcto utilizar un corte de control para el 1, pero sí para el 4. ¿Bien? Son 2 for, exactamente. El enunciado me deja en claro que son 2 for. Si ustedes lo resuelven con un corte de control, por ahí podemos resolver el punto A y el punto B, pero lo que sería la estructura general no está bien, porque el programa me tiene que funcionar para 5 por 12, y con un corte de control me podría funcionar para cualquiera por cualquiera, ¿bien? Para n por m. Bien, a ver qué van diciendo ahí. Bueno, entonces vayamos al ejercicio 4 de vuelta y transformemos la tabla a como el enunciado como lo hicimos en base al enunciado. Vemos que no hay nada que separe un registro de destino a un destino distinto. O sea que nosotros lo que tenemos que encontrar ahora es ese patrón, que cambie el destino que venía cargando con uno nuevo, con uno distinto. ¿Bien? Bueno, entonces, empecemos por lo más sencillo, que es pedir el número de destino y mientras que el destino sea distinto de 0, me ingreso a uno de los while, ¿sí? al while que me representa los grupos, los destinos.
Y ahora, dentro de cada grupo, bien, yo tengo que cargar registros y que cuando cambie de destino, bueno, me muestre cierta información. Y, ¿qué habíamos dicho con respecto a esto? Que si son distintos los números de destinos, terminó uno y empieza el otro, básicamente, ¿no? Si son distintos los números de destinos, es porque terminó el destino anterior y empieza uno nuevo. Yo cuando cambio de destino tendría que, no Ser sé, distinto al actual. mostrar el punto B. Bien, bien. Entonces, ¿qué condición va a tener este otro while para que me siga pidiendo datos del mismo destino? Que No tiene se que tener podría el mismo registro de destino. El destino que estoy poniendo tiene que ser igual al anterior, por ejemplo. Podría ponerlo así. De hecho, lo había dicho así en castellano yo. El destino tiene que ser igual al anterior. Fíjense, en la tabla se cumple eso. Si el destino es igual al anterior, sigo acumulando sobre lo mismo. Cuando cambia, muestro los 64.000, porque con el 50.000 arrancaré uno nuevo. ¿Bien? Entonces, literalmente ponemos eso. A ver qué van diciendo en el chat mientras. Lara pregunta, ¿y si quiero volver al anterior? Vos decís si quiero, por ejemplo, este lo voy a cerrar porque ya no lo necesito más. Si yo acá quisiera poner el destino 10. Ingresás la variable que tenga el destino 50 y vas a poder volver a ingresar nuevamente registros sobre ese, Esto no puede destino. pasar. Esto que está acá no puede pasar. No puede pasar. Porque hay una cosa que dice el enunciado, que es como, ustedes se basaron en eso para resolverlo, que es, los destinos están agrupados. Acá se rompe eso. Acá no están agrupados. Porque el 10 rompe el grupo de los 50 y antes el 50 rompió el grupo de los 10. ¿Ven? Acá vengo 10, 10, el 50 rompe el grupo de los 10. Quiere decir que sería loco encontrarse con el 10 más adelante. Y este 10 a su vez rompe el grupo de los 50 que venía poniendo. Si yo quería tener este registro, lo tenía que tener acá. Acá tenía que estar ese registro. No en el medio de otros. Pero, profe, en el caso, por ejemplo, estoy cargando el destino 10, ¿no? Uh-huh. Empiezo con el 50, porque el destino 10 ya finalizó. Empiezo con el 50 y encuentro otro destino 10. ¿Yo no puedo volver a ingresar nuevamente ese destino 10? No tendría sentido. Tendría que haber estado todo junto. Esto no tendría sentido, tendría que haber estado acá. Ese destino 10 no se va a acumular sobre lo que venías acumulando. ¿Bien? Ah, ok. Se lo va a tomar Pero como un yo destino puedo seguir nuevo. ingresando. Sí, pero va a ser como que es la primera vez que estás ingresando el 10. No va a sumar sobre los 64.000 que está acá, pues ya lo perdiste. Ah, ok. Ok. Bien. Entonces, esto de acá no cumpliría con la pauta de que los datos están agrupados. Jamás nosotros ingresaríamos una cosa así y les diríamos que está mal. Bien. Los datos están agrupados, la tabla de datos no es consecuente con lo que dice el enunciado, entonces vienen con un abogado y nos ganan el juicio inmediatamente. ¿Sí? No hay ningún abogado acá, porque tenemos uno que es piloto, por ahí hay un abogado o una abogada, viene acá, nos presenta la denuncia correspondiente y nos gana directamente el juicio porque no coincide con el enunciado. ¿Sí? Pero si está así, sí cumple el enunciado. ¿Bien? Entonces, se tendría que poder resolver. Bien, ahí veo en el chat que se mueve bastante. Sería demasiado complicado ver de qué manera se podría hacer en tal caso. Que haya uno en el medio así. Claro, por ejemplo, como el ejemplo que di. ¿Sí? Por ejemplo, vengo cargando lo que es destino 10, los datos del destino 10, y empiezo y cierro lo que es el destino 10. Empiezo a cargar el 50 y encuentro otro destino 10. Estoy haciendo un ejemplo así. No, está bien. Esto que se ve acá, ¿no? Esto mismo que se ve acá. Claro, sería algo así. Bueno. Ese dato, ¿sí? El 10, yo lo podría agrupar o guardar dentro de lo que es los datos del destino 10 si yo olvidé de cargarlo. Te lo respondo. Ustedes eso que vos estás diciendo lo pueden resolver, pero ¿qué tiene que tener el enunciado para que ustedes puedan resolver
esto que ven acá o esto que vos venías diciendo. ¿Qué cosas se tienen que dar? Que Para no diga que resolver. estén agrupados. No. Obviamente el enunciado no diría que están agrupados porque no lo están, pero además, ¿qué más tendría que decir para que ustedes lo puedan resolver? Porque si no, así como está y con ciclos combinados como lo vimos la vez pasada, no lo puedan resolver. Ni con corte de control, ni con lo que se les ocurra, podrían resolver esto, salvo que el enunciado diga alguna cosa en particular. A ver, Claro. Orlando, si podés ahondar un poco. No están agrupados. O sea, en el ejemplo que nos dio, no me acuerdo quién estaba hablando, en el ejemplo en lo que nos planteó, no estarían agrupados. Entonces podría pasar Maximiliano. esto, Maximiliano, podría pasar esto que está acá. Por lo tanto, toda esa estrategia de agrupamiento y eso ya no la podemos usar. No, olvídense del corte de control, eso, para que funcione un corte de control, o como lo resolvimos el viernes pasado, que no era un corte de control, los datos tenían que estar agrupados y no lo están. Entonces, ¿qué harían? A ver, Juan, Se anda por ahí. se podría si te dice cuántos destinos hay y vos ¿Cuántos haces un destinos switch hay? con la opción de destinos, o sea, el switch Bueno, que la condición sea el fíjate, número de destinos. Y lo bueno, vas fíjate guardando, que depende de la opción. no es cuántos entonces si vas a usar un switch. Porque en el anterior sabíamos cuántos y no podíamos usar un switch. O sea que cuántos no sería el adverbio. ¿Cuál sería? ¿Cuáles? ¿Cuáles? O no. Si a mí me Claro. dicen cuáles son los números de destino, con saber cuáles también sé cuántos. Si me dicen los destinos son 10, 50, 100 y 900, yo sé cuáles exactamente son y a la vez cuántos son. El cuántos no me serviría para un for, la verdad, pero el cuáles me serviría para hacer una variable para cada destino, haría una que se llame D10, D50, D100 y D900. 4 acumuladores. Y un switch que si el destino es 10, vaya acumulando lo recaudado en esa de 10. Si el 50 y así. Entonces ahí no importa en qué forma se ingresan los datos, agrupados o no. Porque como tengo una para cada uno y tengo una decisión para cada uno, un caso para cada uno, los pongo como lo ponga, va a ir a parar cada uno a su grupo correspondiente. De hecho, al principio resolvían ejercicios así. Y al final podría decir, punto B, para el destino 10, lo que tiene de 10, para el destino 50, de 50, y así. Obviamente está limitado a que los destinos no sean tantos, porque si los destinos son 500, yo no creo que haya nadie que se haga 500 variables, las pone en 0 y un switch de 500 casos, no creo. Así que podría funcionar, pero para poca cantidad. Igual si alguien se hace las 500 variables, los 500 casos, también mandar. Pero imagínense que sería un caos. Entonces, a ver, chicos, si se silencian, por favor. Si no van a participar, silénciense. Gracias. Entonces, este enunciado no cumple esto. O sea, no puede pasar esto. Así que no vamos a tener una variable para cada destino. Pero sí nos dice que van a estar agrupados. Así que gracias a eso yo puedo aplicar esto, ¿sí? Que vimos acá. Pero ¿qué pasa? Esta decisión, esta proposición lógica que yo estoy poniendo acá, ¿qué problema tiene? No, primero tengo que declarar la variable, ¿no? Tenés que declarar cuál es el anterior antes de entrar al while. Le tengo que, ya le agregué lo del declarado, le tengo que asignar cuál es el anterior antes de empezar a comparar, porque si no va a tener basura y va a pasar cualquier cosa. Entonces, yo lo que tengo que decir antes de hacer esto es que anterior tiene lo que la persona haya puesto como destino. La puse destino 10 acá, bueno, anterior tiene 10, los dos tienen lo mismo. Entonces, acá la primera vez entra y me va a decir, me va a pedir en realidad el resto de los datos. Mes, pasajes y recaudado. Y yo en este caso lo voy a poner exactamente en ese orden porque ya saben el truquito del otro día. Y necesito que esté, no, recaudación viene después. Pasajes
pasajes, y recaudación viene 1. Que acá lo llamé importe, le voy a poner... Bien. ¿Y qué tendría que hacer adentro de este while? También. Pedir el destino de vuelta. Pedir el destino de vuelta, porque le tengo que dar una oportunidad a esto de que sea falso alguna vez. Entonces, esto lo voy a pedir acá. Y fíjense, acá tenemos una estructura general que me va a permitir, vamos a hacer lo siguiente, vamos a poner acá cout. Bueno, esto se van a dar cuenta. Pero acá vamos a poner que diga cout cambio de destino, por ejemplo. Vamos a poner así. Cambio de destino. Acá podríamos poner un cout con una cosa así. A ver cómo queda. Para que visualmente hasta se entienda también qué va haciendo el programa. Entonces, esto lo pongo a un lado, esto lo pongo del otro, y yo pongo destino 10, mes 5, 10 pasajes, no sé qué dice recaudación porque no lo veo, pasa al siguiente registro, 10 de vuelta, 6, 45, después vemos qué dice, y acá pongo destino 50. ¿Bien? Entonces, mi programa detecta que cambió de destino. Ahí mostrará lo que venía acumulando para el destino 10, y ahora pondría el mes 7 para el destino 50, 33, bien, así funcionaría. Hasta que en algún momento ponga 0, esto lo que va a detectar es que cambió de destino, pero también finaliza la carga de datos y bueno, termina el programa. Esto es lo que hay que hacer básicamente, ¿bien? Que hay que codificar. O sea que la carga de datos ya está. Ahora hay que resolver los enunciados, ¿no? Los puntos. Entonces, para el punto A, me pedía la cantidad total de pasajes vendidos. Bueno, entonces me declaro una variable para el punto A. Si no se declara. Me declaro una variable para el punto A que se llame, por ejemplo, total-pasajes. Bien. Entonces, veamos acá. ¿Cuántas veces hay que mostrar el punto A? Una sola vez. ¿Cuándo lo mostraría? Al final del programa. Bien. Después del segundo while. Del primer while. Perfecto. ¿Hace falta poner en 0 la variable del punto A? Sí. Bien. Y entonces, ¿cuántas veces necesito poner en 0 la variable del punto A? Una vez. Una vez. Entonces, yo voy a poner en 0 una sola vez acá. Al final de todo, cuando termine el programa, cuando termine de cargar todos los datos, muestro el punto A y acá pongo total pasajes. ¿Bien? Y me faltaría en el que me carga cada registro, decir, bueno, para el punto A, por ejemplo, está bueno poner a veces un comentario, total pasajes más igual pasajes. Entonces, cada vez que haya un registro, no importa para qué destino, pero cada vez que haya un registro y yo cargue pasajes, los voy metiendo como en un pozo común de todos los destinos. Y después, cuando termino de cargar, lo muestro. Ahí está resuelto el punto A. Y el punto B podemos hacer exactamente las mismas preguntas. ¿Sí? Primero leemos qué pide el punto B. Por cada destino turístico, el total recaudado. Bueno, llegando acá con esto, de antemano, yo sé cuántos resultados voy a mostrar para el punto B. Para el punto A ya me dijeron 1, ¿sí? Pero para el punto B no sé, depende de los datos que se carguen. Pero ahí, como dice Mauricio, yo sé que lo voy a mostrar una vez por cada destino, ¿sí? Como es un total recaudado, voy a tener que sumar
las recaudaciones y mostrarlo una vez por cada destino. ¿Bien? Y como es un acumulador, lo voy a tener que poner en 0 y lo mismo voy a tener que ponerlo en 0 una vez por cada destino. ¿Bien? Entonces, para resolver el punto B, acá adentro es una pavada. Yo tengo que decir, por ejemplo, total recaudación, que no la declaré, más igual recaudación. Fíjense, es muy fácil esto. Acá haría un int, total recaudación, en 0. ¿Bien? Pongo en 0 esta variable, acumulo acá, ¿y dónde lo tendría que mostrar? Y cuando termina cada while Segundo while, de ¿no? adentro. Cuando termina Ahí, abajo. Cambia de Exacto. destino. Al final de cada agrupación. Al final de cada agrupamiento, cuando termina el while de adentro. O sea, Eran todas cuando las respuestas. rebota. Cuando Cuando rebota cambia el el número de destino. Claro. Bueno, acá yo haría un cout que diga .e, de hecho yo soy muy copy-paste, entonces igual creo que pierdo más tiempo así, pero esto, y acá tendría que decir .b, total recaudación, pesos, por ejemplo, y acá en vez de total pasajes, total recaudación. ¿Bien? Ahí va. Ahora, ¿está bien así como lo resolví? Y falta poner en 0 la variable cada vez que inicia un nuevo while. Bien, cada vez que cambio de destino, cada vez que termina este y da una vuelta a este, yo tendría que poner esta variable en 0. Quiere decir que acá no me sirve en 0 una sola vez, sino que yo tendría que decir que esto empieza en 0 por cada destino nuevo. Es una forma correcta de decirlo en castellano. Pongo en 0 por cada destino nuevo que ingrese la recaudación. Cargo los datos y cuando cambia de destino, muestro la recaudación de ese destino para... porque va a empezar uno nuevo, me lo va a poner en 0 y me lo va a pisar. ¿Bien? Vamos a copiar y pegar esta tabla así, sin el 0. El 0 lo voy a poner yo. Voy a correr esto y voy a pegar esa tabla. En Linux puedo pegar así directamente, se va a ver, como ya saben, muy desprolijo. Igual me tomo el 0. No, algo raro pasó. No, está bien, está bien. Vamos a, antes, prever cuánto nos va a dar cada cosa. El destino 10 ya sabemos que daba 64.000. El 50 es la suma de todo esto, me tiene que dar 204.000. El 100 me tiene que dar 30.000 y este me tiene que dar 100. Bueno, entonces, por este lado, acá, fíjense, yo ya tengo, cada vez que va cambiando destino me va mostrando los datos parciales, 64.000 acá, 204.000 acá, 30.000 acá, y a este le falta el 0 para que cambie el último destino, el 900, y además termine el programa. Entonces me dice 100.000 para el último y 182 acá. ¿Bien? Da todo bien. Pero acá es bastante confuso saber la recaudación de qué es, ¿no? Yo sé la recaudación de qué es porque tengo el Excel acá. Pero si no, fíjense, acá me dice 100.000, 30.000, 204.000, pero ¿de qué destino? Yo sé que es el del anterior, pero el usuario le cuesta un poco más de verlo, ¿no? ¿Qué podríamos hacer además de mostrar el total recaudado? Que sería una variante al punto B, ¿no? Pero además de mostrar el total recaudado, ¿qué podría mostrar? El destino. Mostrar la variable del destino. El destino, bien. Entonces, vinimos acá. Y acá, además de mostrar el total recaudado, mostraría el destino que corresponde con eso. ¿Y cuál es el destino? Número La de destino variable, actual. la variable, claro. Anterior. Destino. Anterior. La variable destino.
Fíjense esto. Acá donde el código, por cómo está escrito, confunde un poco. Porque si yo pongo destino y pego de vuelta, me dice destino 100, 204.000. Destino 900, 30.000. Y destino 0, 100.000. Y ven, de hecho dejé el 0 a propósito para esto. Fíjense que yo pongo el 0 y lo que inmediatamente tiene la variable destino es el último que puse. Entonces, si yo uso esa variable, todo está corrido mal. Y el último, lo pueden ver claramente, termina siendo el destino 0. Entonces, no es la variable destino, sino la que tiene, o lo que yo estoy queriendo mostrar en realidad, son los datos del destino anterior. Así que yo acá tendría que usar anterior. Y ahí va a dar perfecto. Va a dar, ya sabemos que dan bien los resultados, pero también va a dar bien el número de destino para ser más claro con el cliente, ¿no? Con el usuario. Esto, Shift. Control Shift. Ahí está. Y ahí da perfecto, ¿ven? 50, 204.000, 100.000, 30.000. 0 me va a dar 900, 100.000 y el primero 10 y 64.000. Bien, esto queda así, ya saben, todo medio desprolijo porque yo estoy pegando, no estoy cargando los datos de verdad, estoy haciendo como una especie de atajo en la carga de datos. A ver, podemos repasar, por favor. Las preguntas que nos hicimos para ver qué era un corte de control. Bueno, sí, yo creo que alguien lo había dicho ahí. Y fíjense, son las preguntas para resolver en realidad cualquier ejercicio, básicamente. Está bien, este ejercicio ya tiene una particularidad, hay algunos que son parecidos, entonces uno empieza a encontrar patrones, pero uno cuando encuentra un enunciado, lo que se tiene que preguntar, o su mente se tendría que evaluar es, ¿acá necesito ingresar esto muchas veces o no? ¿O tengo que hacer esto muchas veces o no? ¿Bien? El perro, ¿se escucha? Sí, ese perro está full siempre. Entonces, ustedes se van preguntando, se dan cuenta primero que los datos requieren carga de muchos registros, entonces ahí por ahí es un for o un while, seguramente, o probablemente. Pero por ahí la resolución ni siquiera requiere un ciclo, y se resuelve solamente con secuencia y decisión, por ejemplo. Pero bueno, si requiere un ciclo, porque son muchos registros o porque algo se tiene que repetir muchas veces, después también se tendrían que ver si la información, porque van a cargar datos y procesarlos, está agrupada o no. Entonces, si la información está agrupada o no, a ustedes les da la pauta de si van a tener uno o más ciclos. Podría incluso ser agrupado y dentro del agrupamiento otro agrupamiento. Fíjense acá. Y ahora voy a la pregunta que hicieron. Imagínense esto. Destino. Dentro de destino está agrupado por año. Y dentro de año está agrupado por mes. O sea que yo podría tener así. Y acá podría tener así. ¿Me explico? Podría tener así y acá podría tener así. Entonces, está agrupado por destino y dentro está agrupado por año. Y después tengo los meses. O sea que yo tendría un while que finaliza con 0 por ahí. Después por ahí, con este ejercicio, tendría destino igual al destino anterior en este caso. Y después año igual al año anterior. Y adentro de ese voy cargando los datos de esto que queda. Y así podría tener diferentes jerarquías. Yo adelante de destino podría tener el número de país, qué sé yo, y tener por cada país diferentes destinos y serían más agrupamientos. Entonces, esa jerarquía podría darse. Nosotros, por una cuestión de, no es porque no lo puedan resolver, pero por una cuestión de tiempo es probable que nunca les tomemos en una evaluación algo que sea tan críptico o tan agrupado. No porque no lo puedan resolver, sino porque es más tiempo de codificación, es más largo y en realidad estarían haciendo más de lo mismo igual,
porque estarían haciendo un agrupamiento que ya nos demuestran con un grupo. No hace falta que tenga 2 o 3 grupos. ¿Bien? Entonces, una vez que se dan cuenta que hay grupos, que hay agrupamientos, que hay información agrupada, la pregunta sería saber, yo sé cuántos grupos son primero, la primera pregunta es, ¿hay registros que están agrupados? Bueno, si la respuesta es sí, lo estaría muy bueno saber es qué representa cada grupo. Porque no es lo mismo que yo esta información la agrupe por mes que la agrupe por destino. ¿Bien? Si la agrupo por mes, yo estaría pudiendo sacar estadísticas por mes, obviamente, pero ya no por destino, probablemente. Entonces, saber eso también es muy importante. ¿Está agrupado? Bueno, ¿por qué criterio? ¿Por grupo, por destino, por mes, por año, por continente? ¿Cuál es el criterio de agrupamiento? Una vez que sé eso, ya lo puedo como individualizar. Entonces me podría preguntar, bueno, acá está agrupado por destino. ¿Yo sé cuántos destinos son? De una forma genérica podría preguntarme, ¿yo sé cuántos grupos son? Y la respuesta a eso puede ser sí o no. Si la respuesta es sí, es porque sé exactamente cuántos grupos hay dentro del agrupamiento o cuántos destinos hay en este ejercicio. Bien, como era el caso del primero que resolvimos. Ahí usaría un ciclo for. Bien. Si la respuesta es no, no sé cuántos grupos son, lo más probable es que el enunciado directa o indirectamente me diga cómo tengo que finalizar la carga de grupos, que probablemente sea la carga de datos. ¿Bien? Aparte, porque generalmente también lo que es el corte de control se da con el ciclo combinado de while. Sí, pero ojo, porque yo recién les di un ejemplo que tenía 2 whiles y no era un corte de control. Entonces, ojo con pensar por ahí que todo es un corte de control. ¿Bien? Yo podría tener 2 whiles anidados en ejercicios combinados y no ser un corte de control, por ejemplo. Este que vimos Perdón, acá Ángel, es el es un ejemplo corte que de diste control. con el 0, ¿no? Es el ejemplo que di con mes 0. Perfecto, perfecto. Ese ejemplo son 2 whiles. En ninguno de los casos sé cuál es la cantidad ni de destinos ni de registros dentro de destino, y no es un corte de control. ¿Bien? Claro, porque Entonces, se le da la condición de que termina con 0. porque tiene una condición distinta a la del corte de control, que es mientras los datos sean, y mientras el dato del grupo sea igual al dato del grupo anterior. Claro. En este ejercicio, mientras el destino sea igual al destino anterior. Si a mí me dicen, hay que poner un 0 en el número de mes para finalizar un destino y empezar otro, ya no es un corte de control. Es un ejercicio con una lógica en particular que, si bien se resuelve con 2 whiles, ya no es la lógica de un corte de control. Y si le meten un corte de control, estaría mal, ¿sí? Porque cambian las reglas de juego a su favor, por así decirlo, ¿no? O a su algoritmo, a su manera de plantearlo. ¿Bien? Entonces, todos los ejercicios se tienen que leer, analizar y darle la solución específica. Es un poco lo que hace un programador, que es darle una solución específica a un problema, ¿no? Después lo que pasa, uno se abstrae tanto que le empieza a dar soluciones a nivel macro. Dice, hice tantas veces lo mismo, no importa qué sistema es, que termino haciendo soluciones a casos puntuales, a casos de uso puntuales. Pero por ahora ustedes necesitan aprender muchas cosas para llegar a ese nivel de abstracción, entonces lo que les pedimos es que resuelvan cada caso concreto de forma personalizada, por así decirlo. No un caso que resuelve todo mágicamente, pues eso prácticamente no existe. Bien, entonces la pregunta, una vez ya sabíamos la pregunta de cuántos grupos son, si sé cuántos o no, si no sé cuántos son, tendría que saber cómo finalizar la carga, probablemente lo diga el enunciado de alguna manera. Y después me tengo que preguntar, bueno, dentro de cada grupo, ya que está agrupado, ¿qué hay? Si sé qué representan, bueno, mucho mejor. En este caso representan la información mensual de pasajes y recaudación, ¿bien? Entonces yo me tendría que preguntar, ¿yo sé cuántos hay por destino? ¿Son para todos lo mismo o no? ¿Bien? Entonces, con esa respuesta, de vuelta, si yo sé que sí y que para todos los destinos es la misma cantidad, ahí tengo adentro un for. Porque no sé cuántos destinos son, bueno, eso ya se resolvió con un while, pero si yo después me dicen hay 6 registros por cada destino, y entonces adentro le meto un for que da 6 vueltas, porque me está asegurando que hay 6. Bien.
Si me dice que no sé cuántos son, pero me dice que hay una condición particular que tengo que codificar o representar para finalizar un destino, bueno, la programo como me lo dice. Si no me dice eso, ahí puedo darme el lujo, la libertad de poner esto que hicimos acá. Bien, porque no me queda otra, si no, no puedo terminar un destino y empezar el otro. Entonces, lo que hago es, como no tengo nada más que me diga con qué finalizo la carga de un destino, uso el cambio del número de destino. Y eso es un corte de control. Bien. Podríamos decir que esto es un corte de control o sea, solamente van a usar un corte de control cuando se dan cosas como esta, o sea, cuando se hicieron todas esas preguntas y se dio esta particularidad, pero si dice algo distinto, como el ejercicio 1, no es un corte de control. De vuelta, que sean ciclos combinados no es sinónimo de corte de control. De hecho, este ejercicio tiene 4 y el cuarto solamente es un corte de control. ¿Bien? Entonces, no sé, como de vuelta, no se casen con el corte de control, porque por ahí es el último tema que se vio. ¿Bien? No sé, Brian, si querés decir algo, yo sé que esto también tenés la misma filosofía. Tal cual, tal este, cual. Yo también pienso que no tienen que pensar que todo es un corte de control. Es más, como les decía Ángel, si pueden olvidarse de que existe el corte de control, es mejor razónenlo y se van a terminar dando cuenta cómo se resuelve sin necesidad de andar pensando en que tiene que haber un corte de control. A mí me encantaría dar estos ejercicios, que los resuelvan todo, que hagan el parcial, y después de que se entregan las notas, decir, bueno, ¿vieron esto? Esto es un corte de control, cuando pasa esto. Pero el hecho de que a veces pasa de que, ¿cómo se llama? ¿Cómo decías que se llama fijación? Fijación funcional. Fijación funcional, que es, hace 5 minutos no sabían que era un corte de control por ahí, aprendieron que era un corte de control y ahora ya no pueden vivir sin aplicar un corte de control. O sea, es como que no sabían lo que era, lo aprendieron y ahora todo se tiene que resolver con esto porque sí. Y no es así. Es una herramienta más, ni siquiera es una herramienta por ahí es una estrategia, no es por ahí una herramienta a nivel de, como había dicho, de un if, un switch, que son estructuras de programación base. Lo demás es más, probablemente se compran un libro de programación del lenguaje que quieran, y van a tener alguna manera de hacer un if, un switch, un for y un while, y capaz que ni menciona corte de control, probablemente no menciona corte de control. ¿Bien? Entonces, sí, esto como decía Brian, es muy común, ¿sí? Es muy común, y también nos pasa un poco en la vida real, ¿no? Uno se compra, no sé, un microondas, y quiere hacer todo con un microondas, y capaz que se compra, no sé, un asado y lo hace en microondas. Y el que hace un asado en microondas va preso directamente en este país. Le tienen que sacar la nacionalidad argentina. Sacrilegio es un sacrilegio, pero entienden a lo que voy del salir de ahí, maravilla. Pero a veces pasa, uno se compra un microondas y prueba a calentar el café con leche, después prueba a calentar, no sé, la comida, y como que todo lo usa con eso. Hasta que después se le pasa porque se compró otra cosa, se compró, no sé, un equipo de audio y se la pasa todo el día escuchando música. Después se compró una TV y se la pasa todo el día viendo Netflix. Así, uno va de alguna manera fijando, pasa también con las consolas de videojuegos. Uno se compra, no sé, si eran millonarios cuando eran chiquitos, se compran un Family. Si eran millonarios cuando eran chiquitos y tienen mi edad, Nintendo. uno se compra un Family primero y después por ahí le compran un Sega y el Nintendo quedó ahí y capaz que agarran el Sega y después pasan a un Nintendo 64 y dejan el Sega y así. Uno va agarrando lo último, ¿no? Con esto lo mismo, uno conoce una tecnología y es como que a todo le quieren meter esa tecnología. Y le pasa también a profesionales. Cuando salió el tema de blockchain y todo eso, a todo le querían meter una cadena de bloques, y capaz que no hacía falta, era no sé, un kiosco, ¿para qué quiere una cadena de bloques? ¿No? Entonces, Lo que me quedó es que si vos en el microondas metés un tenedor, por ejemplo, y lo accionás, es como meter un registro. Es como un GoTo ese. En el corte de control del destino, por ejemplo, que pusimos mal. Ajá, que no está y ahí agrupado. se rompió todo, ¿no? Sí, exactamente. Ahí está, ahí tenemos el ejemplo del GoTo. El GoTo es como meter un tenedor de metal en el microondas. ¿Bien? Va a tener un resultado parecido. ¿Bien?
Así que es el break del microondas, exactamente. Bien, bueno, entonces, acá vimos de vuelta ciclos combinados. Traten de hacer el 2 y el 3 y hacerse esas preguntas, ¿bien? Hacerse esas preguntas porque son ejercicios distintos, parecidos, pero con una leve como diferenciación, y viene bien para la práctica. En la guía 5 hay de todo, así que con más razón se tienen que hacer muchos planteos, muchas preguntas, porque se puede resolver cualquier ejercicio con cualquier cosa, ¿bien? ¿Y qué más? En principio, nada más. El último ejercicio que vimos era un corte de control, ¿sí? Se resolvía con esa estrategia. Les dijimos también que si el enunciado hubiese agregado una sencilla oración que diga que los destinos se diferencian entre sí por un mes con valor 0, ya no era un corte de control. Esa simple oración cambiaría la lógica y ya no sería. ¿Bien? Entonces, está bueno saber que es un corte de control, obviamente, es cultura general, o sea, ni siquiera general, es cultura específica de conocimiento informático, pero que no lo lleve a querer usar siempre uno porque sí, ¿bien? No se encasillen en una manera de resolverlo, ¿bien? Cultura de la UTN. Cultura de la UTN, sí. Porque incluso es algo que lo van a en la cotidianidad. ¿Cómo sería la palabra, Ángel? Cuando es Todos muy los días. cotidiano. En Lo todos los cotidiano. días. Exactamente. Uf. No, pero como diariamente, no cotidiana, pero cotidianidad. Periódicamente, ¿no? sí. Bueno, eso. Bueno. En el día a día, Nadie lo día a puede diario. decir. Estoy Todos re saben mal. cómo es, pero nadie lo puede decir. Cotidianidad. Esa palabra, no, en el día a día de programación de la Cotidianeidad. profesión. Ahí lo puede En lo decir. cotidiano. Claro, en el día a día de su trabajo de programación lo van a ver muy poco, realmente. Muy poco. Como programadores, muy pocas veces encontré Sí. donde se tenga que utilizar un corte de control. O sea, específicamente esa estrategia, ¿bien? Fue muy poco las veces que lo tuve que aplicar, muy poco. Pero, y capaz que hasta incluso en algún momento la habré aplicado sin saber que era, sin acordarme que eso era corte de control. Porque es un razonamiento lógico, básicamente. Terminás razonándolo, terminás Sí, dándote eso cuenta. pasa. Es como cuando vieron contadores y acumuladores. ¿Ven? Cuando ven contadores y acumuladores, y también se llaman contadores y acumuladores, pero si vos te pones a pensar, son variables, variables. comunes y corrientes que le vas sumando y retando, o sumando nada más. Sí. No es una cosa, no es que es algo particular o algo por el estilo. Que hasta incluso si nadie te dijera que es un contador y un acumulador, vos lo utilizarías como si nada. Los estarías utilizando, no te darías cuenta. Pero bueno, tienen como ese nombre particular porque a nosotros los seres humanos nos encanta clasificar cosas Sí. y ponerle nombres. Nombres, sí. Entonces, por eso. claro. Está bueno saber. Es un poco también de lo nuevo, ¿no? Que uno escucha esas palabras y dice, acumulador, contador. Sí, Y es sí. como decir física cuántica y no es tan así. Pero Tal cual, igual, por ejemplo, el acumulador y contador, está bueno por ahí que se llamen así, porque yo cuando digo contador, todos saben que es una variable con un propósito en particular. Cuando digo acumulador, también todos saben que es una variable entera o float con un propósito particular. Y también saben, después se dan cuenta indirectamente que hay que inicializarla, probablemente en 0, pero podría ser en otro valor, en algunos casos puntuales. Entonces, uno sabe que es una variable con un propósito. El corte de control, lo mismo, saben que es una estrategia con un propósito cuando ocurre una situación. Y ahí está perfecto. El problema es cuando uno dice, bueno, corte de control, a ver a qué se lo puedo meter, ¿no? Están viendo constantemente a qué ejercicio puede usar un corte de control. Y eso para mí está mal. Porque no es así, uno no usa una herramienta así en la vida real, ¿no? Ustedes no creo que agarren un cuchillo para batir, no sé, o para mezclar el café. ¿Cómo que no? Hay una herramienta, ¿con qué lo haces? Hay una herramienta Depende de lo que especial, tenga a ¿no? mano. Claro.
hay una herramienta especial, la cuchara a poner en una casa, y si están en una cafetería o en algo, bueno, esos palitos, ¿no? Que le decimos cuchara por de costumbre, pero es un palito. Bien, pero no usaría uno un cuchillo, por ejemplo. Entonces, usar un corte de control porque sí es como agarrar un cuchillo y ver qué pueden hacer en la casa con el cuchillo, ¿no? Qué resuelven con el cuchillo dentro de la casa. Las analogías de Es más, Ángel. plantéense ustedes el ejercicio de decir, bueno, hagamos de cuenta que no escuché que existe corte de control y a ver si al fin y al cabo termino haciendo un corte de control igual. En base al análisis que yo voy llevando. En vez de agarrar y decir, bueno, a ver, acá se puede usar un corte de control, no, vos decís, bueno, ¿cómo lo resuelvo? Y pongo un for, un while y vas armándolo y después ahí, sin capaz que te salga el corte de control o capaz que no. Claro. No yendo a pensar, no pensar en, bueno, a ver, está de esta manera, entonces lo que tengo que usar es un corte de control. No, porque generalmente se van a equivocar. Entonces, primero piensen en eso. Primero piensen, bueno, ¿qué tengo que usar? ¿Un for o un while? ¿Un while o un while? ¿Un while o un for? ¿O solamente un while? Eso es lo primero que ustedes se tienen que preguntar. Después, bueno, van con las variantes. Van viendo cómo se va resolviendo. Pero lo primero que se tiene que preguntar es ¿cómo viene la información? Para Tiene que tener un darme propósito. cuenta, tal cual. Para darme cuenta qué estructuras tengo que utilizar para solventar, ¿estaría bien? Sí, ese problema. El problema de la carga de información. Porque acá en ciclos combinados, si bien hay ejercicios donde se utilizan ciclos combinados, pero generalmente nosotros lo utilizamos para la carga de información. ¿No, Ángel, o me estoy equivocando? ¿Cómo? Generalmente el propósito de los ciclos combinados que vemos acá, generalmente es para la carga de información, de datos. Sí, hay algunos ejercicios, por ejemplo, el de los simoníricos, claro, tiene ciclos combinados y no hay carga de datos, por ejemplo. pero son como los mínimos a lo que yo me refiero. Pero en muchos casos, claro, en muchos casos es porque la carga de datos tiene una particularidad en la cual yo uso un ciclo combinado que me soluciona esa carga de datos, me resuelve esa particularidad. Pero podría ser un ejercicio como el de los simoníricos, donde hay ciclos combinados y no hay ni siquiera carga de datos. Tal cual, tal cual. Pero como yo les decía, es como generalmente los ejercicios que van a ver son así como nos encargamos de ver la información de cómo vienen los datos. Y gracias a eso armamos un ciclo combinado para solucionar el tema ese, cómo vienen los datos. Entonces ese es un gran indicio para saber qué mirar, ¿no? Y para darse cuenta qué ciclos tendrían que utilizar. Así que por lo menos en mi punto de vista, o sea, mis palabras finales de hoy, ¿no? Y de la materia, no de mi vida, pero usen las herramientas, las estrategias, las estructuras de programación si lo analizan y tiene un propósito. ¿Sí? Así como ustedes no saldrían con un paraguas todos los días, porque sí. ¿Por qué salen con un paraguas? ¿Porque llueve o porque puede ser que llueva? Pero no salen con un paraguas porque sí. Y acá en el clima de Argentina... o con una campera porque sí. No salen con una campera o con un impermeable solo porque por las dudas lo saco a ver qué pasa. Se lo ponen en una situación particular y en verano probablemente no se pondrían nunca una campera porque no se dan las condiciones para usar eso. Bueno, el corte de control Ángeles. Es lo mismo. El corte de control es lo sí, es lo mismo. Epitafio sería. Bien, sí, espero que no pongan eso como epitafio, no usen un corte de control. Bueno, pónganlo si quieren. Así que bueno. Bien, preguntas. Hoy si no terminaríamos temprano, así que pueden también aprovechar ahí, para descansar en tu un poco. foto parece que tenés un balazo pegado al lado de la cara. Sí, ¿no? eso es la mirilla de la puerta, pero sí, si lo ve uno así parece como que me pegaron un tiro y me lo esquivé justo. Sí. Bien. Emiliano dice, creo que me llamo corte de control, sí. Creo que necesito revolver el café con un cuchillo, poner un tenedor en el microondas y hacer un ejercicio con corte de control. Claro. Y agregarle el go to al final. De control también. Sí. Bien. Bueno.
Bien, ¿tienen alguna pregunta, algo? ¿El perro está vivo? El perro se cayó, sí, no sé qué pasó. Dejó de ladrar, me da miedo. Dejó de ladrar, sí. Se terminó. En realidad, yo me quedé pensando sobre este ejercicio y es como que uno los datos ya los tiene como masticados de antemano, A veces, básicamente. Ojo, porque puede haber un ejercicio donde no es todo tan. No, porque, a ver, en la realidad es que uno carga, si tendría que cargar, ¿no? Tendría que cargar individualmente. Me da la impresión que vos Sí, obvio. cargas de a uno las cosas, no todo junto como viene acá. Agrupado, claro. Claro, A ver. o sea, vos grabás artículo o destino tanto, día tanto, un pasaje, importe tanto. No sé, es como que... Bueno, sí, eso es un. A ver, sí y no en realidad, pero lo que vos decís es algo lógico. Acá yo estoy cargando por destino ya la información como resumida por mes. Y la realidad probablemente de una agencia de turismo es, yo voy cargando cada venta, que incluso tiene la fecha, tiene día, mes, año, tiene un importe, tiene el destino, y después ese resumen, que es lo que estamos cargando, surge de procesar todo el año por ahí, ¿no? Eso es una cosa, ¿sí? Acá lo hacemos así para que sea más corto el ejercicio, más entendible, pero es verdad lo que vos decís. Uno tendría que cargar individualmente probablemente las ventas. Y de vuelta también otra cosa es que en la vida real por ahí los datos no necesariamente tienen que venir agrupados, porque es una prolijidad en los datos que no ocurre habitualmente, ¿no? Entonces, hay otras herramientas más avanzadas para resolver estas cosas sin que se cumplan estas condiciones. Claro, ¿sí? yo me puse a buscar un poquito, a investigar un poquito con eso y, o sea, por lo que vi que se puede crear una estructura, o lo que es un struct, ¿no? Sí, una clase. También tienen también, bueno, sí, eso es más adelante, ¿no? archivos y bases de datos, y ustedes pueden de una base de datos sacar la información y procesarla como quieran. Pero lo bueno de que en laboratorio uno básicamente se hace y se ve así un poco para, primero, con pocas herramientas ver si pueden resolver algo no tan sencillo, ¿bien? Y también porque no tienen todavía los conocimientos y no hace falta tenerlos ahora de archivos, de SQL, de clases, todavía no. Tienen que practicar ciclos, decisiones, banderas, acumuladores, eso es lo que nos interesa ahora. Pero lo bueno es que les queda a ustedes el concepto de información agrupada, ¿bien? Les queda el concepto de información agrupada. Y después, si bien la información es más granular, como vos decías, uno va cargando el día a día o la cotidianeidad, como dijo Brian, de las ventas. Cuando vos le muestres al gerente de ventas la información, no le vas a decir, mira, acá hay una resma de ventas del supermercado, suma todo y tenés el total recaudado, por ejemplo. La persona va a necesitar ver un resumen. Y ahí de vuelta viene el concepto de agrupar información. Yo tengo en la base de datos, en el archivo, donde sea, todas las ventas del negocio, y por ahí el gerente de ventas quiere ver el total vendido en el mes por cada vendedor. Entonces va a ser un agrupamiento de información, va a ser un resumen. Entonces, dentro de 2, 3 cuatrimestres van a ver que vuelve esto, pero a la inversa. La información va a estar sin agrupar y ustedes la van a tener que agrupar con un proceso. O sea que de alguna manera como se cierra un ciclo, o se cierra un círculo en eso. Entonces acá lo ven por varias razones. Esto así, Brian explicó un poco por qué, pero también se dan un poco cuenta de que no tienen todavía tantos conocimientos para hacer algo con archivos, por ejemplo. Pero igual queremos que resuelvan los ejercicios que no sean sumar 2 números y nada más, que sea algo complicado. Y después va a ser lo contrario, van a agrupar la información por una necesidad, porque es así como lo suele ver la gente que necesita tomar decisiones por ahí. El dueño de un negocio para saber si le está yendo bien o le está yendo mal al negocio. ¿Bien? Así que sí, Roberto, te hiciste bien en investigar y bueno, acá es paciencia simplemente. Acá evaluamos otra cosa, ¿bien? A mí la verdad no es que me interesa
a ver quién sabe hacer un corte de control y quién no, sino a ver quién sabe resolver un problema con lo que tiene hasta ahora bien. Y más adelante el problema va a ser más difícil, pero van a tener más herramientas. Y así va a ir creciendo en la curva de aprendizaje, más cosas cada vez, más dificultad. ¿Sí? A mayor dificultad, más herramientas para resolverlo. En Piensen que realidad lo me que nosotros puse, vemos. claro. No, decí, Roberto. No, habla. No, yo me puse a investigar para ver de qué manera lo podía hacer más sencillo, en realidad. De qué manera me podía resultar más fácil hacer el programa. O sea, primero hacer una carga del dato y después procesar los datos. Entonces, realmente me puse a investigar a ver la solución, de qué manera más fácil la puedo hacer. Y como que me empecé a investigar, tiene tanta forma para hacerlo, como que después me puse a pensar y digo, no, pero el dato en realidad vendría como mínimo, vendría como una carga sola de, no sé, un pasaje de tal destino y tal cosa, y eso después se tendría que sumar, acumular y nada más que era eso lo que se me ocurrió. Claro, vos pensás que acá nosotros trabajamos con algo que es procesamiento por lote. Vienen como lotes de información. Y esa información hoy en día estamos haciéndolas como que la carga un usuario, que podría ser un data entry tranquilamente, que tiene un Excel y lo está pasando. Eso hoy en día existe. Es una realidad, existen los data entry. Son personas que se encargan solamente de ingresar datos que tienen en un Excel o en algún lado. Entonces, nosotros estamos acá armando sistemas de procesamiento por lotes. Son un conjunto de datos que van a venir de una forma particular y que ustedes tienen que ver cómo procesarla y hacer lo que se pide. Vuelvo a decir, hoy en día estamos como poniéndole que es un usuario, pero esto podría ser un usuario, podría ser un archivo, podría ser otro programa que te está llamando a vos y dándole la información. Puede ser venido de muchos lugares. Y es algo que se suele utilizar, el procesamiento por lote, no es algo que no se usa. Sí, y una cosa que en general, ¿no? Ahí vos decías, Roberto, que como buscabas cómo podría ser más fácil, más práctico, y eso a veces es muy frustrante porque uno con un cliente que quiere un sistema y uno lo escucha y ve todo el negocio de cómo funciona y se le ocurre y dice, mirá, si haces así, sería mucho más fácil para vos este proceso. Y la persona te dice, no, yo quiero que siga siendo como fue hace siempre. Pero mirá que con esto cargas un 50% menos de datos y es un 80% más rápido. No, yo quiero que sea así. Y básicamente el que te va a pagar y el que te va a pagar por algo a medida tiene la razón, básicamente, ¿no? Vos tenés la razón en los conceptos técnicos. Es como dirían en el ejército, el soldado no piensa, obedece. Vos ahí, claro, lo mismo. Vos lo analizaste y con tu idoneidad sabés que hay una mejor forma de resolverlo bajo tu punto de vista. Pero, o sea, vos tendrás, ponele, 2 años, 5 años de experiencia en sistemas, pero esa persona tiene toda su vida de experiencia por ahí siendo el dueño de esa empresa. ¿Quién mejor que él por ahí para saber cómo lo quiere? Entonces, vos con tu conocimiento, vos en general en todos, ¿no? Con los conocimientos está uno como en el deber por ahí de decirle, mira, esto podría ser mejor así. Si la persona dice, te agradezco, pero yo lo quiero así, no hay que ponerse en tercos y resolver lo que se le pidió. Ahora, si vos le resolvés así como se lo pidió, y después te dice, ¿sabes qué? Lo quiero así mejor. Y vos te das cuenta que es lo que le acabás de decir hace un mes, y bueno, eso después va a tener un costo, ¿no? Te va a tener que pagar prácticamente por un sistema de vuelta. Claro, el doble. Y porque yo te Aparte dije... creo que también para eso hay muchos asesores de negocio que le indican al jefe, digamos, de, che, mirá, estaría bueno que esté así, y vos lo único que tenés que hacer es te piden eso, lo haces, se lo entregás y listo. Sí, No en una empresa necesariamente, muy grande, pero una pyme no tiene, una pyme son 3 Claro. personas y las 3 hacen todo, y el gerente de ventas es el de marketing y también es el parrillero.
en todo. Todos son todos. Entonces ahí, por ahí no hay un asesor, o no se lo pueden costear, no pueden pagar un asesor. Entonces, es lo que entienden ellos del negocio que toda su vida hicieron, lo quieren pulir, lo quieren perfeccionar con un sistema. El programador sabe programar, sabe resolver el problema con una computadora, no tiene por qué conocer el negocio ese, se empapará del tema, y ahí, bueno, sale la solución como el cliente pide, como el programador la resuelve, ¿sí? Como entiende y codifica eso. Por eso es fundamental, hay mucha gente que no le gusta, que estudia sistemas y no le gusta, pero es fundamental, ¿qué cosa? ¿Qué les parece que es fundamental para resolver sistemas para empresas? Saber. El negocio. No, Entender sí, de el qué se trata negocio. el El negocio sí, cada caso puntual sí, pero todos los negocios tienen una cosa en común, en general. ¿Cuál es? La proactividad. No, algo que tiene que ver con las finanzas, con la legislación. Claro, ahí lo dijo Orlando. Hay algo que no se escapa. Venta. Hay una entidad en Argentina, en Argentina. 3 pelotitas y que no se te caiga ninguna durante todo el mes. Si no, Claro, la hay empresa cierra. una entidad en el tiene, y cada país tiene las suyas, que pone reglas, ¿sí? Y uno las tiene que cumplir para estar dentro de la ley. Y entonces, lo que ustedes van a tener que saber, por ahí no en un nivel experto, pero tienen que tener noción de contabilidad. Porque muchos sistemas, ¿no? Una empresa necesita llevar su contabilidad, y no la va a hacer con un Excel. Bueno, algunas las hacen con un Excel, pero no la van a hacer con un Excel. La hacen con un sistema a medida que se acomoda, que si sale una nueva legislación la implementa. Entonces, uno tiene que saber qué es una factura, qué es un remito, ese tipo de cosas, qué es un impuesto, qué es una retención. Se ve en la facultad, hay una materia que es contabilidad. En general, los programadores, como que esa materia de, no, contabilidad, ¿para qué quiero saber yo qué es una nota de crédito? Sí, créeme que después vas a necesitar saber qué es una nota de crédito. O sea, es mejor aprenderlo ahora, aprenderlo a los golpes, mientras uno está haciendo un sistema a una empresa que se lo pide, ¿sí? O a un cliente que se lo pide. Entonces está bueno saberlo. Si alguien estudió en un colegio, un bachiller contable o algo así, probablemente ya lo sepa un poco, pero los que, como yo, no lo vimos, y lo vemos en la facultad, hay que aprovecharlo, hay que entenderlo, ¿sí? No tienen que ser contadores, pero tienen que saber lo básico. Y aparte para la vida también, para la vida real. Después van a tener un recibo de sueldo, retenciones, un montón de percepciones que hay ahí, que está bueno saber qué son y a dónde van a parar también. Bien, a ver qué van diciendo por ahí. Si no trabajas. Faces. Sí, tienen que. Orlando dice: si no trabajas para una empresa, sos monotributista o responsable inscripto. Claro, bueno, si sos monotributista y te tenés que llevar tu propia contabilidad, bueno, hay que saber un par de cositas, un par de truquitos. Y si sos responsable inscrito, seguramente necesites un contador para llevar tu propio negocio. Entonces, bueno, ahí hay una persona idónea que se hace cargo. Pero si uno tiene que hacer un sistema para una persona y necesita esa persona algunos conceptos de contabilidad, llevarlos, codificarlos, bueno, está bueno también entender de qué se trata y cómo hacerlo. Igual siempre se puede aprender e investigar, ¿no? Pero aprovechen que en la facultad hay una materia de eso. Bueno, ¿alguna pregunta más? Sí, terminaba con economía, sí, con contables. En economía me parece que es a nivel más macro, pero seguramente tiene algunos conceptos de eso también por aprender. No hay nadie acá, a veces no hay nadie que haya estudiado contabilidad o Yo hice bachiller. hiciste Economía. bachiller contable. Sí.
Y Yo entonces, en otra materia, en otro, creo que el cuatrimestre anterior, había una chica que era contadora, que estaba haciendo la tecnicatura. O sea que todo eso lo recontra conocía y tenía que aprender la parte de programación. Y le convenía, se ve, para su trabajo tener las dos cosas. Es un buen convito tener los conocimientos bien claros de contabilidad y de programación. Bien, ahí Laura dice que tuvo jefas que son contadores. Sí, hay mucha relación entre la contabilidad y la informática. Hasta le diría que un poco el desarrollo de software también nace por esa necesidad, ¿no? De llevar la contabilidad. Así que bueno. Bueno, ¿alguna cosa, Brian, Laura? Si quieren, ya saben, pueden contestar las encuestas que hay. Fíjense, ahí justo me llega una notificación al celular. Tu pago de AFIP está por vencer. Los llama, o sea, te huelen los nombrás y Ángel, hacen así. Ángel, Sí. dejá de Micrófono, grabar, micrófono. Ángel, por la duda. Claro, los micrófonos. Cortana, todo. Para mí que acá hay un infiltrado o infiltrada que le está pasando a la FIP toda la posta. Para mí le dicen Brian Lara, atrasado en el monotributo. Ángel Simón, no presentó una declaración y así. Bueno. Bien, entonces si no hay preguntas, ya saben, tienen mucho para practicar esta semana. La semana que viene vamos a hacer un modelo de parcial, así que van a elaborar un poco ustedes por ahí de 6, de 18 a, no sé, a 20, y después le subimos lo charlamos de cómo sería la resolución y le mostramos la resolución, ¿no? Para que lo puedan ver. Y lo bueno del modelo de parcial es que ustedes practican no solo cómo sería el parcial, es como un simulacro, también es un simulacro de cómo lo entregarían, como para que no quede ninguna duda de eso. Así el primero lo tienen practicado. No es obligatorio, obviamente, un modelo de parcial, no tiene corrección individual, porque si no, para eso tomamos el parcial y ya está. Es para que ustedes practiquen toda esa puesta en escena que va a ser el primero de octubre. Así que bueno. Bueno. Hasta luego. Gracias, Ángel. Chao, gracias, buen fin de semana. Chao, buen fin de semana a todos, Hasta que luego. descansen. Espérense. Chao, descansen. Chao, chao.